En el esquema de la estructura productiva que acabamos de ver, los agentes económicos como consumidores o como empresarios gastaban en bienes de consumo, ¿cuánto? 100 unidades monetarias. Bueno, vamos a suponer que de pronto, de sopetón, y para que sea, no se entre por los ojos, ilustrativo, todo el mundo ve disminuir su preferencia temporal. Empieza a valorar en términos relativos menos el presente que el futuro que antes. Está dispuesto, por tanto, a posponer la consecución en un futuro más lejano de los bienes de consumo, es decir, a posponer a un futuro más lejano la consecución de sus tan ansiados fines. Claro que todos, a igualdad de circunstancias, siempre valoramos más el presente que el futuro. Lo que le estoy diciendo es que la intensidad, de pronto, con que se valora más el presente que el futuro, de pronto disminuye. Y para que sea muy claro, vamos a suponer que de golpe, en vez de decidir gastar 100 unidades monetarias en el consumo, decidimos gastar 75. Y el resto decidimos ahorrarlo. Vamos a suponer que de golpe los agentes económicos deciden ahorrar un 25% de su renta neta. Como en nuestro ejemplo suponíamos que gastaban 100 de renta neta en bienes de consumo, deciden ahorrar 25 y gastar en bienes de consumo nada más 75. Pues bien, si esto se producen tres efectos importantísimos en la economía. Vamos a mencionarlos uno a uno. El primer efecto es que si de golpe decidimos consumir menos, en vez de 100, 75, ¿qué creen ustedes que pasa con las ventas del Corte Inglés? Que bajan. ¿Y qué creen que pasan con los beneficios contables de las empresas que están más próximas al consumo? ¿Estarán muy bollantes o empezarán a entrar en barrena y a tener dificultades? Empezarán a reducirse. Luego el aumento del ahorro, como supone menos consumo, da lugar a que de entrada caigan los beneficios en términos relativos de las empresas más próximas al consumo. Mientras que los beneficios de las empresas más alejadas del consumo, como están produciendo bienes para dentro de 5, 4, 3, 2 años, se dan cuenta, siguen igual. Entonces, aquí hay una disparidad de beneficios. ¿No se acuerdan que en el gráfico de la estructura productiva que acabamos de ver, la tasa de beneficio, aunque es una manera burda e imperfecta de hablar, el tipo de interés de cada etapa venía a ser el mismo, el 11%? Esto es resultado del ánimo de lucro de los empresarios. Si ven que en una etapa hay mucho beneficio y en otra etapa pérdida, ¿qué es lo que hacen? Abandonan las etapas menos beneficiosas y se van a las beneficiosas. Y entonces, ¿esto qué efecto tiene? Al venderse más en la etapa que tenía muchos beneficios, los precios bajan y los beneficios se reducen, y al abandonar y vender menos los que tenían pocos beneficios, los beneficios tienden a subir. Es decir, el propio ímpetu empresarial de búsqueda de beneficios pone en funcionamiento un proceso de especulativo y de arbitraje que tiende a igualar los beneficios entre las diferentes etapas. Pero si de golpe y sopetón se ahorra más, este proceso empieza a ponerse en funcionamiento. Los beneficios de las empresas de consumo se resienten y los beneficios de las empresas más alejadas del consumo en términos relativos son mayores. Luego, el primer efecto es el efecto esencial, que es el que tienen los beneficios en una economía de mercado, orientando a los empresarios qué es lo que deben de hacer. Y lo que les dice a los empresarios es: señores, tenéis que redirigir vuestros esfuerzos desde el consumo inmediato, ventas, Corte Inglés, etcétera, hacia donde se obtienen más beneficios relativos. La minería, los altos hornos, etcétera. Porque en el consumo inmediato los beneficios han caído porque la gente ha decidido consumir menos. Es el primer efecto, es el efecto de disparidad de beneficios, que es una señal esencial que guía a los empresarios sobre lo que tienen que hacer y está diciendo: ¿qué ha pasado? La gente decide posponer su consumo a un futuro más lejano. Pues debéis dedicar vuestro esfuerzo a actividades que madurarán en un futuro más lejano, porque las actividades que maduran hoy en el consumo inmediato están con beneficios muy bajos. Y esto es lo que se describe en el gráfico 5.2. La etapa final del momento T+1 es cuando el consumo se reduce a 75 unidades. Vean los beneficios a la derecha y cómo es mucho mayor el beneficio en las etapas alejadas del consumo que en las etapas próximas al consumo. Recuerden que el consumo y las empresas dedicadas a la etapa última del consumo es solo una fracción pequeña, 1/3 o así, del total del esfuerzo productivo.
entra ahora en un declinar porque tiene menos beneficios, y entonces, si tiene menos beneficios y vende menos el Corte Inglés, ¿ustedes creen que va a contratar más trabajadores? ¿Ustedes creen que va a contratar y hacer más instalaciones, etcétera? No, al revés, tendrá que apretarse el cinturón. Las empresas próximas al consumo tendrán que apretarse el cinturón y para seguir siendo rentables tendrán que liberar mano de obra, dejar de contratar o despedir trabajadores, porque tienen menos ventas, tienen que replegarse, contraerse, y liberan factores de producción, trabajadores y mano de obra. ¿A dónde van esos trabajadores y esa mano de obra? Precisamente son colocados, demandados por las etapas más alejadas del consumo, que son las que tienen beneficios en términos relativos más altos, y a donde redirigen sus esfuerzos inversores los empresarios. De hecho, todo el proceso de desarrollo económico, si algo caracteriza, es porque cada vez un porcentaje menor de trabajadores se dedica al consumo y un porcentaje mayor se dedica a las etapas más alejadas del consumo. En la India, donde no tienen equipo capital y recogen a mano con un arado romano, están todos muy próximos al consumo y son muy pobres. En Estados Unidos, en Suiza, o en España, hay un porcentaje mucho mayor de gente dedicado a las etapas más alejadas del consumo. Por cierto, si yo soy empresario y decido desinvertir en consumo y en el Corte Inglés e invertir en ordenadores o en altos hornos o en telecomunicaciones, cuando invierto en ordenadores, altos hornos y telecomunicaciones, esas empresas alejadas del consumo demandan mano de obra. Si yo redirijo como empresario mis esfuerzos de inversión hacia las etapas más alejadas del consumo, a telecomunicaciones, ordenadores, altos hornos, esas empresas van a demandar más mano de obra y factores de producción para ampliar sus instalaciones. Porque están produciendo no para el hoy inmediato en el que baja el consumo, están produciendo para el consumo de dentro de 5 años. ¿De acuerdo? 4 o 3, o los que sean. Mi pregunta es, ¿se verán obligados a pagar salarios más altos, alquileres más altos, para atraer factores de producción? Esto es importante. La respuesta es que no, porque aunque demanden más, y eso es una fuerza para que los salarios suban, no es menos cierto que las empresas próximas al consumo liberan factores de producción, cuya oferta aumenta. Luego lo que hay es una reestructuración paulatina, poco a poco, sutil, pero consolidada y sostenible, donde el consumo cada vez pesa menos en términos relativos y cada vez son más en términos relativos los que trabajamos en las etapas alejadas del consumo. Y ese es el proceso sostenible, de consolidado, de desarrollo económico más sano que caracteriza el crecimiento económico de las economías más desarrolladas.